Buenas noches. Continuamos con los ejercicios de dinámica. Vamos a hacer ejercicios de ecuaciones de Euler. Espero que sea de su agrado, que sea de su interés. Y con todas las pilas, digamos que vamos a empezar. Vamos a empezar sin mucho preámbulo. Dinámica, capítulo 6, dinámica de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Este es el ejercicio. Una barra delgada y uniforme AB con masa M y una flecha vertical CD, cada una con longitud 2B, se sueldan entre sí en sus puntos medios G. Si la flecha gira a razón constante, determinen las reacciones dinámicas en C y en D. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Reacciones dinámicas. Habrán visto lo que es el equilibrio estático o un balance estático y lo que es un balance dinámico. Entonces, desde el momento que tenemos una pieza en 3 dimensiones, ya aparecen reacciones debido a la dinámica, debido al desbalance dinámico, debido a que hay un desbalance dinámico y eso generan reacciones. Esas reacciones generan contacto, ese contacto genera desgaste en estos puntos de apoyo, ya sean los rulemanes, los ejes. Entonces esos desgastes producen dinero para la ingeniería, por eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú llevas a la tornería y el tornero gana plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer como ingeniero? Tratar de que siempre esté balanceado, sus estructuras estén balanceadas, que estos desgastes sean mínimos y tratar de mitigarlos de la mayor forma posible, ¿verdad? Esto hacer con un material más duro, que se desgaste menos y así, ¿verdad? Y que sea práctico, ¿verdad? Práctico para cambiar, para colocar los repuestos. Eso es lo que tiene que hacer como ingeniero y buscar esas ventajas cuando van a armar piezas, ¿verdad? Porque nosotros ya solamente armamos las piezas. Acá en Paraguay al menos, muy pocos somos los que diseñan y hacen máquinas. La gran mayoría tenemos piezas y vamos juntando y armamos los mecanismos según las necesidades que se necesitan, ¿verdad? Que se precisan, que el cliente precisa. Entonces, una barra delgada y uniforme AB con una masa M y una flecha vertical CD con una longitud 2B se sueldan entre sí, 2B y 2B. Se sueldan entre sí en sus puntos medios G. Si la flecha gira de razón constante, determinen las reacciones dinámicas en C y en D. Entonces, en el ejercicio anterior vimos cómo hallar el momento angular de un equipo de un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces, la secuencia de acciones y operaciones para resolver ejercicios cinética de cuerpos rígidos, es decir, cuando ya queremos saber cuántas son las reacciones, son las siguientes. Leer e interpretar el enunciado. Extraer datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. Identificar los vectores de velocidad angular. Verificar forma y simetría, inercia de masa y el producto de inercia de tablas. Marco de referencia inercial. Ecuación gráfica de sistema de vectores equivalentes. Escribir las ecuaciones respectivas y efectuar las operaciones. En las siguientes diapositivas usaremos la notación del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica. Las magnitudes vectoriales en negrita B y velocidades y las magnitudes escalares en cursiva de distancia. Como siempre, primero el gráfico. Los datos conocidos son M, 2B y omega. Los desconocidos son CX, DX y DY. Entonces tenemos IJK, nuestro marco de referencia inercial, que sería este es nuestro cálculo auxiliar. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hallar el momento angular con respecto a G. Omega I, omega X es 0, omega Z es 0, omega I es igual a omega J. Y construimos un segundo, vamos a decir, marco de referencia inercial. Este segundo marco de referencia inercial va a coincidir con los ejes de simetría de la barra. ¿Para qué? Para que tengamos producto vectorial 0 con respecto a estos ejes X e Y. Entonces la aceleración de G es 0. La inercia en Z mayúscula
que sería este eje Z mayúscula, sería igual al de I sub I, el mismo eje. Sería el de la inercia con respecto a Z mayúscula, sería igual con respecto al I mayúscula. Entonces esto se ve así, pero podemos arreglarlo, ¿verdad? Esto ya lo arreglamos todo en su momento, pero el Skynet volvió a cambiar. El Skynet es travieso. Vamos a ver si perdura, ¿verdad? Ahí le damos grabar. Ahí. Entonces volvemos otra vez. Pum. Ahí está mejor. 1 sobre 12 ml cuadrado, 1 sobre 12 m a la cuarta b cuadrado, 1/3 m b al cuadrado. Entonces, este también hay que corregir, ¿verdad? Hay que poner como subíndice. Superíndice. Bueno, este no es m a la cuarta, es un 4y. Es 4 acá, ¿verdad? 1 sobre 12 m por 4 b cuadrado. ¿Por qué? Porque L al cuadrado es igual a 4b cuadrado. Entonces estaba bien. Ahí nosotros hicimos algo mal. Continuando con la clase. Es así, ¿verdad? 4 sobre 12 queda 1/3 mb cuadrado. La inercia con respecto a x es igual a 0. Entonces tenemos omega en x, omega en i mayúscula y omega en z. Omega en z sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque no gira con respecto al eje z. Gira con respecto al eje x mayúscula y con respecto al eje y minúscula. ¿Cómo sabemos eso? Porque esta omega no tiene componente sobre este eje z mayúscula. El eje z mayúscula coincide con el eje z minúscula, pero sí tiene componente sobre el eje y mayúscula y sobre el eje x minúscula. Como ven, esta componente va a ser negativa, la componente de x. Y esto es beta. Entonces, si esto es beta, aquí por esto también sería beta, ¿verdad? Entonces, ahí escribimos la ecuación 18.7 del momentum angular. Tenemos el momentum angular, que es solamente en I. Aplicamos la ecuación de derivado, o de la derivada del momentum angular. Elegimos omega, que es menos omega seno de b en I más omega coseno de beta en j mayúscula. Escribimos esta ecuación y tenemos esto. El momentum angular, la derivada del momentum angular es menos 1/3 mb cuadrado omega cuadrado seno de beta por coseno de beta en k. Entonces, esta sería nuestra ecuación gráfica. Todas las reacciones que actúan en este eje, como ven, solamente hay una normal. Aquí no hay una normal, esa normal ya está de más. Si le colocan acá una normal vertical ya está de más, solamente son una normal que equilibra este peso. ¿Está bien? Con una normal es suficiente. Si colocan una normal acá más, esto va a estar, vamos a decir, hiperestático y no va a poder girar. Esta es nuestra ecuación gráfica, nuestro vector de inercia, y aquí están nuestras ecuaciones. La vector de fuerza en el eje X, en el eje Y y en el eje Z son iguales a 0. Sumatoria de momentos es igual a
este vector inercial, la derivada del momento angular. ¿Está bien? Esto tiene que quedarse bien claro. Efectuamos todas estas ecuaciones. Encontramos D, encontramos C. Y hacemos sumatoria de momento con respecto a G en X, la componente en X. Esta es la componente en Z. Y esta es la componente en X. Nos sale que dz es igual a dc sub z igual a 0. Y bueno, todo el resultado que pedía el libro, D y C. Como ven, son vectores, por eso está en negrita. Y bueno, hasta ahí la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Hasta luego, gente. Aquí finalizamos la llamada. Muchas gracias.